predicando su palabra. Partimos de la base de que todos somos pecadores, ¿verdad que sí? La palabra dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que partimos de esa base. Además ya sabéis también que el apóstol Pablo dijo, el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, ese hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este lazo de muerte? Pero gracias al Señor que en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si partimos de la base de que todos somos pecadores, me gustaría compartir con vosotros algo en esta mañana acerca de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Fíjense que uno de los versículos, el último, el 5 que ha leído nuestra hermana Carmen, dice, mi pecado te declaré, porque al principio, el versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se olvidó, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, mis pecados a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Es lo más grandioso que se puede ver y que una persona puede experimentar. Así que, si partimos de la base que todos somos pecadores, vamos a ver qué es realmente el pecado. La Biblia, al hablar, cuando habla del pecado, o hay muchas definiciones cuando se habla del pecado, pero una de las definiciones, y yo diría que quizá de las más antiguas, es que pecado viene a ser como una mancha que es algo como, yo diría, ajeno a la naturaleza de las cosas, algo que ensucia, que nos echa a perder, que ensucia nuestra vida, que estropea nuestra vida. Fíjense como mancha que nosotros vayamos un día muy arregladitos por la calle, un hombre o mujer, muy arregladito, muy preparadita, y que a lo mejor vamos a tomar una cervecita, un baile, un caballero que esté un poco torpón y te tira la bandeja encima. Que no sea nada caliente, digamos que te queme, pero te mancha toda la ropa. Si vas con una camisa blanca, un vestido bonito, clarito, ¿cómo te pones? ¿Qué hace uno? Dice, yo así no quiero estar. Esto me lo tengo que quitar. Y se quita uno esa prenda, ese vestido, esa camisa, porque ha sido manchada. No nos gusta estar manchados, ¿verdad que no? Por naturaleza. Pues lo mismo ocurre con el pecado. La palabra de Dios describe el pecado como una mancha. ¿Y qué es una mancha? Una mancha es algo ajeno a la naturaleza de las cosas, algo que ensucia, como he dicho antes, y las echa a perder. Se dice incluso que algo tiene belleza porque en ella hay limpieza, armonía, sentidos, color, todas esas cosas. Un cuadro, por ejemplo, se dice que un cuadro es bonito, es bello, porque tiene armonía en sus líneas, proporción en sus colores y combinación de matices. Lo mismo ocurre con la música. Se dice que una composición musical es bella cuando es agradable al oído, porque hay armonía entre los sonidos y el tiempo. Hoy escuchamos canciones que bueno, mejor no vamos a opinar, pero que eso no es cantar siquiera. Y no dice nada más que un ruido siempre el mismo, de mala manera que ni hay voz, ni hay armonía, ni hay sonido, ni hay nada. Por lo menos en el gusto mío personal. Cada uno tiene un gusto para las cosas. Pero no hay lo que tiene que haber en una composición musical agradable, ¿vale?
Mancha, por lo tanto, viene siendo entonces cualquier cosa que rompe la armonía agradable de las cosas bellas, que les quita la lucidez y rebaja su valor. Por lo tanto, hermanos y amigos, el pecado, como mancha espiritual, es algo ajeno a la naturaleza de las personas. No es parte del designio que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, al ser humano. El pecado rompe la belleza espiritual, roba la verdadera simetría y desvaloriza a la persona. Como mancha, el pecado, en lugar de hacer a las personas más bonitas, si cabe, agradables, importantes, las hace inferiores. Cuando el rey David se arrepintió de su pecado, lo vio precisamente como una mancha que había robado toda la belleza anterior que él había tenido y sentido con Dios. Por eso, el mismo David oró fuertemente a Dios en el Salmo 51, versículo 2, que dice: lávame más y más de mi maldad, lávame y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros, hermanos, también tenemos que reconocer que de una manera o de otra manchamos a lo largo de nuestra vida, manchamos nuestra vida con el pecado, por errores, por equivocaciones, por descuidos, por cosas que realmente a lo mejor no hacemos bien, y eso mancha nuestra vida, mancha y quita la alegría, quita el gozo, quita el entusiasmo, perjudica profundamente. Por lo tanto, somos llamados a limpiar nuestra vida delante del Señor, porque, como dije antes, hay dos verdades impresionantes. Una es que nosotros todos somos pecadores y que dependiendo de la vida de cada uno, a lo largo de la vida y el trayecto de cada uno, nos equivocamos, tropezamos, caemos, nos desviamos, manchamos nuestra vida, nuestra actitud con cualquier cosa. Y la otra es, como dije antes, en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son dos verdades que tenemos que tener muy en cuenta, porque cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros nos desviamos, cuando tropezamos, cuando caemos, cuando algo no nos sale bien o no se hace bien y pecamos contra Dios, o simplemente no pecamos solo contra Dios, sino que manchamos nuestra vida por cualquier circunstancia, es bueno saber que Dios está ahí para levantarnos. Dios está ahí para tendernos su mano. Dice el versículo 5 que ya le dije antes: mis transgresiones confesé a Jehová. Hay que saber, es bueno reconocer, hay que tener en nuestra mente de que cuando nos hemos equivocado, cuando algo no va bien, hay que venir casi cada día delante de Dios para confesarle nuestra vida, para confesarle nuestra actitud, para confesarle nuestros actos, para confesarle nuestro caminar diario. Porque pecado no creáis ustedes que es siempre hacer cosas que nos suenan a nosotros como muy malas, sino que la palabra de Dios dice que cualquier cosa, incluso que no hacemos como hacer el bien, ya es también pecado. El pecado no está solamente en hacer lo malo, decía Pablo, sino que incluso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces desobedecemos a Dios, no en grandes cosas, pero en pequeñas sí. Descuidamos la oración, la lectura de la palabra, el cuidado de los hermanos, el cuidado de nuestra vida espiritual, el compartir la palabra de vida con aquellos que no la conocen todavía. Se nos escapa a veces una palabrota, se nos escapa un mal gesto, se nos escapa un acto a lo mejor ¿qué te digo? De soberbia, de altivez, de una mala respuesta, de un mal carácter, cualquier cosa. Hay en nosotros, en el corazón del hombre, hay en general
todas esas cosas y muchas más. Por eso es bueno saber, es bueno reconocer, es bueno admitir que necesitamos a Dios y a Cristo Jesús en nuestras vidas, para que poco a poco Él pueda limpiarnos un poco más, para que poco a poco Él pueda lavar nuestra vida, lavar nuestra conducta, mejorar nuestro carácter. Dice el versículo 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay nada mejor, hermanos y amigos. No hay nada mayor, no hay mayor beneficio para la persona, sea quien sea, si no es aquí, si no somos nosotros, cualquier persona de cualquier lugar, de saber que ha cometido un error en su vida y saber que aun cuando se comete errores, si venimos a Dios, si venimos a Él con un corazón contrito, humillado, diciéndole que perdone la maldad de nuestro pecado, que perdone nuestro error, que nos levante de esa situación, que Él puede perdonarnos. Sentir el alivio de ser perdonado por Dios. Estar seguros que Él puede de nuevo levantarte, que Él puede tenderte su mano para cualquier cuestión, para cualquier situación, para cualquier contratiempo, para cualquier situación desagradable de la vida, para cualquier enfermedad, para una quiebra económica, para un desánimo simplemente en tu vida, por falta de fe, por falta de entusiasmo, cansado del caminar, del diario vivir. El Señor promete que si venimos a Él, Él puede tendernos su mano para levantarnos. Él puede restaurar, Él puede corregir, Él puede cambiar, Él puede beneficiar la vida de cada uno de nosotros, la vida de las personas que conocemos, si realmente hay en nuestro corazón y en nuestra mente fe sincera y genuina para con Dios. Eso hicieron los grandes hombres de fe de la Biblia. Porque no creáis ustedes, hermanos y amigos, que los grandes hombres de fe de la Biblia no pasaron por momentos desagradables. Pasaron la mayoría de ellos por una enorme angustia, por un enorme dolor, por un enorme sufrimiento en las equivocaciones que cometieron cada uno de ellos en el caminar de su vida. Y algunos no fue por errores de ellos, fue por errores de otros, pero que le llevaron también a esa situación desagradable. Moisés, por error, como sabéis, mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo de Egipto, lo acusaron de asesinato y tuvo que salir caminando por un desierto y vivir en otra región, en otro país y en otro lugar. Y fue el gran Moisés escogido por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Que Dios estaba con él, que Dios lo usaba para hacer milagros y sacar al pueblo de su esclavitud. Pero tuvo momentos de amargura en su vida. Ni que decir tiene lo que pasó con David, que amaba a Dios con todo su corazón, que Dios lo escogió a él por encima de todos y de todos sus hermanos para que fuera el rey que gobernara sobre Israel, ungido por Dios. Y tropezó y se equivocó y cayó y sufrió enormemente, que dice la Biblia que se le hicieron los ojos como surcos de tanto llorar. Y lo mismo pasó con Sansón, y se equivocó también Abraham, el padre de la fe, y lo pasó mal también José, que fue vendido por sus hermanos por la maldad de ellos. Y me llevaría horas y horas hablando de todo lo que ha pasado los grandísimos hombres de fe de la Biblia. Y sufrió Jonás, y sufrió Jeremías, y sufrió Job, y tantos otros, con los que a Dios se le llenaba la boca de decir que eran hombres rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Por lo tanto, hay que reconocer que a todos y cada uno de ellos Dios los levantó, Dios los restauró, Dios lo volvió a dar una nueva oportunidad para que pudieran seguir perdonados
en el caminar de su vida. Por lo tanto, os digo en esta mañana que cuando nosotros pecamos, manchamos nuestra vida, manchamos nuestro espíritu, manchamos nuestro interior. Es como una mancha que queda feo delante de Dios. Por lo tanto, mi primer llamado en esta mañana a cada uno de vosotros es que, hermanos, procuremos evitar pecar delante de Dios. Procuremos llevar una vida lo más limpia, sana, recta, correcta delante de Dios. Porque la mancha espiritual de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, nos deja manchados, nos deja de una manera no bonita, no agradable delante de Dios. Por lo tanto, procuremos, en la medida de lo posible, porque sí somos y seguiremos siendo pecadores, pero en la medida de lo posible, Señor, ayúdame a llevar una vida lo más recta, lo más perfecta, lo más limpia delante de Él. Y si en algo nos equivocamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que limpia nuestra vida del pecado, el que nos da una nueva oportunidad, el que nos hace sentirnos libres, porque el pecado, como mancha, ensucia nuestra vida, nuestro testimonio y nuestra conducta cristiana. La Biblia nos dice también que el pecado, además de ser una mancha, es también como una enfermedad. Fíjense que hay una tendencia nueva, sobre todo ahora en Estados Unidos, que es donde más empiezan primero casi todas las novedades y las modas, aunque ahora los enfermos, las personas que se sienten mal, hay como una tercera cosa que se está teniendo en cuenta y en consideración. Vivimos, como sabéis, en una sociedad de dificultades, en una sociedad de sufrimiento, en una sociedad de padecimientos, por todo lo que vive o le toca vivir a cada uno en su vida. Y llega un momento en el que hay dolencia física, como puede ser un dolor del cuerpo. Por lo tanto, como enfermedad hay una tendencia que está, como dije antes, adquiriendo más y más fuerza en el trato de pacientes, de enfermos, y es el valor de trabajar en equipo para atender las diferentes áreas en el que el enfermo necesita ayuda. En primer lugar está el médico que diagnostica la enfermedad y prescribe el medicamento y procura así curar la dolencia que afecta al cuerpo directamente, un dolor, un tratamiento, incluso en ocasiones, si es necesario, una cirugía para arreglar, ¿verdad?, para corregir el problema. Pero por otra parte, en la enfermedad está también ahora el psiquiatra, que es otro tipo de enfermedad. El psiquiatra, el psicólogo, que procuran sanar las enfermedades que son emocionales, las enfermedades que están en la emoción y en el cambio mental de las personas. Pero hay otra área, como estuve diciendo antes, que más y más está un poco dejando en manos ahora de ministros y de pastores, que son también las enfermedades del alma. Porque hay tristeza en el alma, hay dolor también en el alma. Hay personas que están mal y ni siquiera saben qué es lo que tienen o por qué están mal, y no tienen ninguna enfermedad física, y habiéndolo tratado no tienen tampoco ninguna enfermedad mental, ni psiquiátrica, ni psicológica, pero se sienten mal, están tristes, y esa es una enfermedad de moda o que se está padeciendo mucho últimamente en nuestros días. Es la enfermedad del alma. Personas que tienen tristeza interior, personas que no se encuentran liberadas, personas que no se encuentran restauradas, que sienten un vacío interior, una tristeza que las embarga y que no encuentran la forma de encontrar alivio para su alma, para su mente, para su espíritu, y que viven enfermos sin saber por qué. Personas que no tienen ni han tenido ninguna enfermedad física, personas que no tienen ningún trastorno psicológico ni psiquiátrico, pero han llegado a suicidarse y quitarse la vida por un problema espiritual. No encuentran paz de espíritu
no encuentran salida a su situación y les hace tirarse por esa situación de quitarse la vida. Yo creo que lo saben porque lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Es alarmante el orden, la cantidad de suicidios que están subiendo en el mundo de una manera incomprensible. Y ha subido muchísimo, principalmente entre personas jóvenes. Por lo tanto, el pecado lleva a las personas a vivir de una forma, de una manera, en un lugar, de una forma de vida que los acorrala, los engancha, los atrapa mentalmente y hace de su situación una enfermedad que no saben cómo quitar. Es la enfermedad del alma, que solo Jesús, que es el médico divino, puede curarlas. Por lo tanto, el pecado que hay en el mundo, que hay en la sociedad, es una enfermedad también que tiene enganchados, atrapados a miles, millones de personas que no encuentran una solución, una salida para su problema. Y otra cosa, la tercera cosa que nos habla la Biblia de lo que es el pecado, es que el pecado, además de ser también una fuerza y una enfermedad, es también una fuerza, algo que tiene poder en sí mismo, y que como fuerza el pecado tiene la facultad de multiplicarse, tiene la facultad de enganchar, tiene la facultad de propagarse por sí misma. Fíjense que el pecado como fuerza se usa muchísimo en la sociedad. Si vemos que se pega mucho más lo malo que lo bueno, ¿verdad que sí? Hasta a los niños pequeños se le pega lo malo y no lo bueno. Y se le pega la forma de hablar palabrota a un niño antes que la buena conducta. Y a las personas mayores también. Y la forma de vivir, lo malo se pega, lo bueno no se pega. Los medios de comunicación le dan prioridad siempre a todo lo malo, a las malas noticias, a las malas informaciones, a los robos, a los asaltos, a las guerras, a las violaciones, a todo lo que es de verdad malo, tiene preferencia. Y por ser una fuerza, se habla del pecado como un remolino que arrebata, un remolino que lleva, que engancha, que atrae, que absorbe a la gente. Es como una corriente impetuosa, como un huracán que nos lleva por delante. Prueba de que el pecado es una fuerza viva, activa, es que, como bien sabéis, arruinó a un hombre fuerte como Sansón. Sansón, sabéis que pecó delante de Dios, que vivió con una mujer que no era de su pueblo, con Dalila, y que desobedeció en el mandato que Dios le había dicho, que no revelara nunca el secreto de su fuerza. Y por pecar contra Dios y desobedecerle, sabéis que al final fue atrapado por los filisteos y estuvo como un animal moliendo en una noria, y que le fueron incluso sacados sus ojos y vivió de mala manera. Y sabéis que al final Dios le permitió, cuando creció el pelo, que estaba amarrado a 2 columnas, Dios le devolvió la fuerza y derribó las columnas, y allí murió él con todos los filisteos que estaban reunidos ese día juntos, celebrando la muerte, la destrucción por haber atrapado a Sansón. Un hombre que tenía una fuerza dada por Dios, por el Espíritu Santo, que con la quijada de un asno mató una vez a más de 3.000 filisteos, que cogió y arrancó las puertas de la ciudad y las subió arriba de un monte. Cuando Dios actuaba, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, la fuerza que tenía era una fuerza descomunal. Pero a un hombre así, el pecado como fuerza lo atrapó, pudo con él y fue también derrotado. Lo mismo ocurrió con David. Prueba de que el pecado es una fuerza es que el pecado como fuerza llenó de tragedia a un hombre santo como David. Y lo perdió todo, lo arruinó todo, acabó con su vida.
Así que el pecado como fuerza tiene poder. El pecado, hermanos, si no somos vigilantes con nuestra vida, con nuestra conducta, con el proceder diario, como fuerza puede llevarnos, como fuerza puede apartarnos, como fuerza puede engancharnos. Hay que vigilar nuestra actitud, hay que vigilar nuestra vida, hay que estar siempre en guardia, como dice la palabra, siempre en oración con el Señor, para que el Señor esté siempre con nosotros. Y por último, para finalizar, el pecado es también, dice la palabra y la describe, como una prisión, algo que nos encarcela. El mismo Cristo dijo, al principio de su ministerio, en Lucas 4, 18 y 19, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, ahora viene lo de la esclavitud, habla como prisión, a pregonar libertad, porque nos esclaviza, a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Porque el pecado nos hace presos de una situación, nos hace presos de un vicio, nos hace presos de una conducta, nos hace presos de una forma incorrecta de vivir. Por eso el libro de Proverbios dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado, porque el pecado nos esclaviza, nos aprisiona. Pedro incluso le dijo a Simón el mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura, y ahora habla del pecado como prisión, y en prisión de maldad veo que estás. Así que la palabra de Dios nos enseña grandemente, pero hay un beneficio enorme, porque la palabra dice también que si el pecado es una mancha, Dios lo limpia. Dios lo puede limpiar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la palabra, nos limpia. Pero nos limpia, ¿sabéis de qué? De todo pecado. Todo pecado. Si el pecado es una enfermedad, Dios lo sana. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice Lucas 4:18. Y si el pecado es una fuerza, que lo es, Dios lo vence. Dice: porque todo el que es nacido de Dios, ese vence al mundo. Vence al mundo, dice 1 Juan 5:4. Y si el pecado es una prisión que esclaviza, que tiene esclavizado, que tiene preso incluso a jóvenes con la droga, gente con el alcohol, gente con vicios de cualquier otro tipo, que engancha y aprisiona, si el pecado es una prisión, Cristo nos liberta, porque la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pero también a pregonar libertad a los cautivos, porque en Él hay libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y sobre todo poner en libertad a los que están siendo oprimidos de su corazón. Muchas veces nosotros, hermanos, no vemos que Dios puede estar presente con nosotros y no sabemos. Hay un pasaje de la Biblia que todos conoceréis y conocéis, del ejército invisible, de que el profeta de Dios le dice: abre, Señor, ábrele sus ojos para que vean. Y resulta que el profeta y el pueblo de Dios había sido invadido por un ejército enorme que no podían vencer. Pero el profeta de Dios clamó y Dios envió un ejército invisible, que cuando el profeta dijo: abre sus ojos para que vean, y abrieron los ojos, contemplaron
que había un enorme ejército de carros, de caballos, de ángeles, dispuestos a luchar y vencer al otro ejército enemigo. Y el ejército enemigo vio el ejército de carros de fuego y de ángeles que había para defender al pueblo de Dios. Y huyeron, salieron de allí, porque el ejército que Dios envió era enorme y bastante mayor que el ejército que allí había. Pero el ejército no lo vieron hasta que Dios abrió sus ojos. Os invito, hermanos, en esta mañana a que nosotros en oración podamos hablar más con Dios, para que Él abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestro espíritu y nuestros ojos espirituales, para que podamos ver la gloria y el poder que Él es y que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Si lo deseamos, si lo pedimos, Él tiene un ejército invisible a nuestro alrededor, dispuesto a protegernos, dispuesto a defendernos. El diablo atacará de seguro cada una de nuestras vidas. Es su trabajo y lo hace bien. Él va a seguir atacando cada una de nuestras vidas. Él no quiere que ningún justo, que ningún hijo de Dios vaya adelante con paz, con gozo, con felicidad y que quiera seguir trabajando en la obra de Dios y en la extensión del Evangelio. Es su trabajo. Lo hace bien, conoce nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestra forma de vivir. Va a seguir trabajando para derrotarnos, para desanimarnos, para hundirnos. Pero el Señor tiene preparado un ejército enorme, invisible, a nuestro alrededor. Que si nosotros confiamos en Él, Él va a estar siempre con nosotros. Él va a ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Él lo ha prometido. Y yo lo creo así, hermanos. Hay que seguir esperando, hay que seguir confiando, hay que seguir aportando nuestra parte para que Él aporte también la suya. Que el pecado no nos interesa. En la medida de lo posible, somos pecadores, seguiremos equivocándonos, pero hay que pedir a Dios cada día. Señor, límpiame. Señor, corrígeme. Señor, modérame. Mejórame en mi forma de ser, en mi forma de vivir, en mi forma de comportarte y en mi caminar cristiano. Limpia mi vida para que yo pueda ser un reflejo de lo que tú eres y de lo que tú has hecho y puedes hacer en mi vida como en la vida de mis hermanos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.